En el video anterior, analizamos la primera mitad del capítulo 9 de Juan, en donde vimos que Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. También hablamos de que aquel hombre representa a la humanidad, que nace ciega sin saber de Cristo, pero que una vez que obtiene el agua de vida de Cristo, los ojos espirituales se abren. Por último, vimos que aquel hombre pierde de vista a Jesús y cuando le preguntan sobre su paradero, él no sabe en dónde está. Y que asimismo, nosotros al recibir a Jesús debemos seguirlo para no perderlo de vista. Así que sigamos con el capítulo 9 a partir del versículo 13 al 41. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se había sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
Comencemos diciendo que en el versículo 13, el antes ciego es llevado ante los fariseos para que explique lo sucedido. En el 14 se explica que el día que Jesús hizo la sanación para el ciego era sábado. Y aquí ya huele a problema, ya que como bien saben, el sábado es el día de descanso para los judíos, en donde está prohibido realizar actos de sanidad, entre muchas otras cosas. En el verso 15, los fariseos preguntan al hombre antes ciego que cómo había recobrado la vista, a lo que aquel individuo responde con la verdad, es decir, que Jesús le untó barro en los ojos, se lavó y de pronto pudo ver. Los fariseos, haciendo gala de su religiosidad característica, en el verso 16, creen que seguramente Jesús no viene de parte de Dios, únicamente porque no respetó el día sábado, y muchos otros objetaban que si Jesús fuera un pecador, no podría hacer semejantes milagros o señales provenientes de Dios. En el versículo 17, al ser cuestionado sobre la identidad de Jesús, el hombre responde que él piensa que Jesús es un profeta. Claro, porque aún no ha ocurrido su segundo encuentro para que sepa realmente quién es Jesús. Sin embargo, ya lo reconoce como un hombre de Dios. En el 18, podemos ver que como los fariseos eran sumamente quisquillosos y desconfiados, dudaban que aquel hombre hubiera sido ciego y creían que todo era un plan maquiavélico para engañarlos. Así que hasta mandan llamar a los padres del hombre antes ciego para que den su testimonio. En el versículo 19 al 21, los fariseos incrédulos interrogan a los padres del hombre ciego y ellos responden que ciertamente él nació totalmente ciego. Asimismo, manifiestan su asombro por ver que su hijo ahora puede ver. Y como seguramente los padres seguían siendo interrogados y molestados por los fariseos, ellos inteligentemente les dicen que su hijo ya es mayor de edad y que él puede responder por sí mismo. Esto nos lo dice el versículo 22, en donde los padres tenían miedo, ya que había un decreto que decía que todo aquel que reconociera a Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso, los señores se deslindan y dicen en el verso 23 que mejor le pregunten directamente a su hijo. En los versículos del 24 al 27, los fariseos siguen enfrascados en querer obtener una verdad que no existe y siguen presionando al antes ciego para que les diga cómo es que Jesús le hizo obtener la vista. Pero la respuesta es siempre la misma por parte de este hombre, hasta que les da una respuesta sumamente ingeniosa y les dice que seguramente ellos también se quieren hacer discípulos de Jesús y que por eso preguntan tanto por él. En el 28 y 29, los fariseos, tal como es su costumbre, se hacen los ofendidos por lo que les dijo aquel hombre y dicen que ellos únicamente son discípulos de Moisés, como hasta la fecha. Del 30 al 33, aquel hombre, quien seguramente es ignorante en cuestiones académicas o filosóficas, ya que al haber nacido ciego se le cerró la posibilidad de estudiar, pero que aún así brinda una auténtica cátedra de teología a aquellos ciegos espirituales y les dice que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Luego los remata diciéndoles que jamás se había escuchado de alguien que hiciera milagros de tal magnitud como Jesús. Y que tan es así que si este hombre, es decir, Jesús, no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y por si fueran pocas las demostraciones de inflexibilidad religiosa por parte de los fariseos, y al no tener nada que argumentar, recurren a la ofensa, diciéndole al antes ciego que él nació sumido en el pecado y que por lo tanto no puede darles lecciones. Todo esto después del baile o la cátedra de teología que les dio a los grandes y serios maestros de la ley. Y finalmente, en el versículo 34, expulsaron al pobre hombre, todo porque no les dio la respuesta que ellos querían escuchar. Sin embargo,
Ninguna injusticia pasa desapercibida para Dios. Así que Jesús se entera de la expulsión del hombre que él sanó y al topárselo le hace la pregunta de preguntas. ¿Crees en el Hijo del Hombre? En el verso 36, aquel hombre con un corazón sincero le pregunta a Jesús, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Por su parte, hay humildad y disposición, que es lo que Dios busca en nosotros. En el 37, Jesús le responde, estás hablando con él. Yo siempre he dicho que las respuestas de Jesús me encantan. Un versículo más adelante, es decir, en el 38, aquel hombre que antes era ciego hace su declaración de fe y le dice a Jesús, creo, Señor. Y luego se postró ante el Señor para adorarlo. ¿Por qué en ocasiones la gente más sencilla, como aquel hombre, aceptan a Jesús con un corazón mucho más sincero que aquellos preparados en la ley de Dios y con años de estudios, como los fariseos, de corazón duro? En el verso 39, Jesús habla fuertemente y dice que Él vino a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y que los que ven se queden ciegos. Simplemente majestuoso. Y ojo, que Jesús dijo que Él había venido a juzgar, no a buscar jueces ni a hacer un club de jueces, para todos aquellos que les encanta andar juzgando. Y tal como dije en el video anterior, Jesús vino a abrir los ojos a los ciegos, es decir, a todos nosotros que en algún momento buscábamos a Jesús y al fin lo encontramos. Pero con rigor, también dice que aquellos que ven o que supuestamente ven, como todos los estudiados en teología y ciencias religiosas, como los fariseos y anexados, queden ciegos. Es decir, por más que sepan y conozcan de la ley de Dios y reciten la Biblia de ida y de regreso, no comprendan nada y queden en la oscuridad espiritual total. Cómicamente, en el versículo 40 dice que unos fariseos que estaban ahí de mirones le preguntaron a Jesús que si acaso ellos también estaban ciegos. Es decir, que no entendían nada. Como se dice comúnmente, no entendían la O ni por lo redondo. Y en el 41, Jesús saca el sable espiritual y los remata diciéndoles, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Lo anterior significa que como aquellos fariseos eran preparados en la ley de Dios, conocían sus preceptos, dogmas de fe, etc. Su labor era enseñar y llevar a la gente necesitada espiritualmente por el camino de la fe hacia Dios. Pero no lo hacían. Únicamente se regodeaban de su conocimiento y no bajaban a todos los demás de impuros e ignorantes. Los alejaban de Dios como si el Señor les perteneciera y pudieran compartirlo únicamente con quienes ellos quisieran. Por eso mismo Jesús les dice que como supuestamente ellos, los fariseos, dicen que ven, su pecado permanece. Amigos y lectores de la Biblia, muchas gracias por ver este video. Recuerden que siempre es importante compartir en sus redes sociales para todos aquellos que andan en busca de Jesús. Si les gustó este video, regálenme un buen like y suscríbanse a mi canal. Y recuerden hacer clic en la campanita de abajo. Que la bendición del Señor esté siempre con ustedes. Gracias y adiós.